Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en particular, en la relación que todos amamos y de la que tanto se habla, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis, a veces el mundo de las celebridades es un laberinto de secretos y rumores. Y hoy, vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados: ¿qué es lo que realmente preocupa a Can Yaman sobre Demet Özdemir? Sí, lo habéis oído bien. Vamos a explorar los miedos, las inquietudes, las preocupaciones de nuestro querido Can en relación a su compañera y amiga, Demet. ¿Están listos para un viaje lleno de chismes, análisis y mucho drama? Porque yo sí. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Denle al botoncito rojo para no perderse nada de lo que viene. Se vienen muchas sorpresas. Para entender realmente qué preocupa a Can Yaman, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos juntos el fenómeno que fueron las series Erkencikus y la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Can y Demet compartían escena. La química entre ellos era innegable, palpable. Los fanáticos enloquecieron, soñando con un romance fuera de la pantalla. Se crearon mil y un rumores, desde citas secretas hasta supuestos planes de boda. La locura total. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Cómo vivían ellos esa vorágine mediática? Pues bien, una de las cosas que, según fuentes cercanas, más preocupaba a Can era la exposición mediática de Demet. Ya saben, el acoso de los paparazzi y los rumores constantes, la invasión a su privacidad. Can, con su propia experiencia en el mundo del espectáculo, era consciente de los aspectos negativos que conllevaba la fama, y al parecer, le preocupaba que Demet no estuviera del todo preparada para afrontar esa avalancha de atención. Se dice que Can, siendo un hombre muy protector, especialmente con las personas que aprecia, sentía la responsabilidad de velar por el bienestar de Demet. Y eso, mis amigos, es algo que nos dice mucho sobre su personalidad. Otro aspecto que supuestamente generaba inquietud en Can era el ritmo frenético de trabajo de Demet. Ella, una actriz sumamente talentosa y comprometida, siempre está involucrada en nuevos proyectos, rodajes, entrevistas. Y Can, que también es un hombre trabajador, se preocupaba por el agotamiento físico y emocional que ese ritmo podría generar en Demet. Él sabe lo exigente que es esta profesión, y por eso, es probable que le preocupara que Demet no se permitiera tiempo para sí misma, para descansar, para disfrutar de la vida fuera del trabajo. Además, no podemos ignorar el tema de los romances. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo efímeras, y los rumores sobre nuevas parejas surgen a la velocidad de la luz. Se dice que Can en el fondo deseaba que Demet encontrara a alguien que la quisiera y la respetara verdaderamente, alguien que la apoyara en sus decisiones y que entendiera las complejidades de su trabajo. Y por supuesto, cualquier pareja que Demet tuviera estaría inevitablemente bajo el escrutinio público, algo que sin duda habría preocupado a Can. Pero, ¿qué hay de la amistad entre ellos? Después del éxito de Erkencikus, Can y Demet mantuvieron una relación de amistad. Se les vio juntos en eventos, compartieron mensajes en redes sociales, y siempre se mostraron afectuosos el uno con el otro. Es evidente que se aprecian mucho y esa conexión, esa camaradería, es algo que ha cautivado a los fanáticos. Pero, ¿cómo se siente Can al ver a Demet con otras personas? ¿Es solo amistad, o hay algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Los fanáticos, por supuesto, siempre están ávidos de romances y chismes. Y aunque Can y Demet han negado cualquier relación amorosa, la duda siempre persiste. ¿Es posible que Can, en el fondo, sienta algo más por Demet? ¿O simplemente la considera una amiga y colega a la que quiere proteger? La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí podemos decir es que Can, con su personalidad protectora y su experiencia en el mundo del espectáculo, probablemente tiene una serie de preocupaciones sobre Demet. Preocupaciones que van desde la exposición mediática hasta el ritmo de trabajo y, por supuesto, las relaciones sentimentales. Pero profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos, analizando el contexto y las posibles motivaciones detrás de las preocupaciones de Can Yaman. *** La exposición mediática, un huracán constante ***.
El mundo de la fama es un torbellino constante de focos, cámaras y micrófonos. Para los actores y actrices, la línea entre la vida profesional y la personal se difumina constantemente. Can Yaman, con su propia experiencia en el ojo público, sabe muy bien lo que implica ser el centro de atención. La invasión a la privacidad es uno de los mayores desafíos. Los paparazzi, armados con sus cámaras y dispuestos a capturar cada momento, persiguen a las celebridades día y noche. Cada paseo, cada salida, cada encuentro se convierte en noticia. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas circulan a la velocidad de la luz, afectando la imagen pública y, en ocasiones, la vida personal. Can, consciente de este peligro, probablemente se preocupaba por Demet y como ella, una joven actriz en ascenso, lidiaría con esta presión constante. ¿Estaría preparada para la avalancha de críticas, juicios y comentarios malintencionados? ¿Sabría cómo proteger su intimidad y mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional? La exposición mediática también implica un gran desgaste emocional. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fanáticos y de responder a las expectativas del público puede ser agotador. Can, con su sensibilidad y su experiencia, seguramente se preocupaba por el bienestar emocional de Demet, temiendo que la presión mediática la afectara negativamente. *** El ritmo frenético, la carrera de la actuación ***. El mundo de la actuación es un mundo de trabajo arduo, largas jornadas y una constante búsqueda de nuevos proyectos. Demet Özdemir, conocida por su talento y dedicación, siempre está involucrada en nuevos rodajes, entrevistas, eventos y promociones. Este ritmo frenético, aunque gratificante en términos profesionales, puede ser perjudicial para la salud física y mental. Can, que también es un hombre trabajador y ambicioso, entiende la pasión y el compromiso que implica la actuación. Sin embargo, también conoce los riesgos. La falta de descanso, el estrés constante y la sobreexposición al trabajo pueden llevar al agotamiento, la ansiedad y, en casos extremos, a problemas de salud. Es probable que Can se preocupara por el bienestar de Demet, instándola a encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Tal vez le aconsejara tomarse un tiempo para sí misma, para descansar, para disfrutar de sus aficiones y para fortalecer sus lazos familiares y amistades. La preocupación de Can, en este sentido, sería la de un amigo que se preocupa por la salud y la felicidad de una persona que admira. *** Los romances en el espectáculo, un campo minado ***. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los romances. Las parejas se forman y se deshacen a la velocidad de la luz, generando rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. Can, con su experiencia, sabe que las relaciones en este ámbito son a menudo efímeras y están sometidas a una gran presión. Los romances de las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada detalle, cada gesto, cada palabra es analizado y criticado. La privacidad es prácticamente inexistente y las parejas se ven sometidas a una presión constante. Es probable que Can, como amigo y colega, se preocupara por las relaciones sentimentales de Demet. Desearía que encontrara a alguien que la quisiera y la respetara verdaderamente, alguien que la apoyara en sus decisiones y que entendiera las complejidades de su trabajo. También podría preocuparle la posibilidad de que Demet se involucrara en una relación tóxica o que sufriera daño emocional a causa de un romance mediático. *** La amistad y el amor, un debate abierto ***. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma que ha cautivado a los fanáticos durante años. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. Se les ha visto juntos en eventos, compartiendo mensajes en redes sociales y demostrando afecto mutuo. Sin embargo, ambos han negado cualquier relación romántica, insistiendo en que son solo amigos. Pero, ¿es posible que Can sienta algo más por Demet? ¿Es solo amistad, o hay sentimientos más profundos involucrados? Esta es una pregunta que solo ellos pueden responder. Sin embargo, es innegable que la amistad entre ellos es especial. Se apoyan mutuamente, se respetan y se preocupan el uno por el otro. Los fanáticos, por supuesto, siempre están ávidos de romances y chismes. Esperan que Can y Demet estén juntos, y cualquier otra opción puede generar decepción y controversia. Can, al ser una persona sensible, podría sentir la presión de no defraudar a sus fanáticos, añadiendo una capa más de complejidad a la situación. *** El contexto cultural, Turquía y la privacidad ***.
Para entender las posibles preocupaciones de Can Yaman, es importante considerar el contexto cultural turco. En Turquía, la privacidad es un tema muy sensible, y la prensa del corazón es extremadamente intrusiva. Los actores y actrices suelen estar sometidos a una gran presión, y cualquier paso en falso puede ser interpretado de manera negativa. La sociedad turca es, en general, más conservadora que otras sociedades occidentales. La imagen pública es muy importante y las celebridades deben tener cuidado con sus acciones y palabras. Cualquier escándalo o controversia puede afectar negativamente su carrera y su reputación. Can, como figura pública en Turquía, es consciente de esto. Probablemente le preocupa que Demet se vea envuelta en situaciones incómodas o que afecten su imagen. Es probable que le preocupe que Demet se enfrente a críticas y juicios por parte de la prensa y del público. ***, la presión de los fanáticos, un apoyo, y un desafío ***. Los fanáticos de Can y Demet son muy apasionados y a menudo idealizan la relación entre ellos. Esperan que sean pareja, y cualquier otra opción puede generar decepción y controversia. Los fanáticos son un apoyo fundamental para la carrera de las celebridades. Son quienes compran sus productos, ven sus películas y series, y los apoyan en las redes sociales. Sin embargo, la presión de los fanáticos también puede ser un desafío. La exigencia de los fanáticos puede ser abrumadora. Esperan que las celebridades sean perfectas, que actúen de cierta manera y que cumplan con sus expectativas. Cualquier desvío de estas expectativas puede generar críticas y controversias. Can, al ser una persona sensible, podría sentirse responsable de no defraudar a sus fanáticos, y eso, sin duda, añade una capa más de complejidad a la situación. Es probable que se preocupe por cómo las decisiones de Demet, incluidas sus relaciones sentimentales, podrían afectar a sus seguidores. ***, más allá de la pantalla, la humanidad de Can Yaman ***. Detrás de la fama, la popularidad y los rumores, se encuentra la humanidad de Can Yaman. Es un hombre que, al igual que todos nosotros, tiene miedos, preocupaciones y anhelos. Su preocupación por Demet Özdemir, independientemente de la naturaleza de su relación, es un reflejo de su sensibilidad, su empatía y su deseo de proteger a las personas que aprecia. Es un hombre que se preocupa por el bienestar de los demás, que valora la amistad y que probablemente se siente responsable de velar por la felicidad de quienes lo rodean. ¿Qué conclusiones podemos sacar? En resumen, las posibles preocupaciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir son multifacéticas. Le preocupa su bienestar general, su felicidad, su privacidad y su imagen pública. Le preocupa que no esté del todo preparada para el vendaval mediático y que pueda ser vulnerable a las presiones del mundo del espectáculo. Le preocupa su ritmo de trabajo y su salud emocional. Y por supuesto, le preocupa como buen amigo que encuentre a alguien que realmente la valore y la haga feliz. Estas preocupaciones, lejos de ser negativas, reflejan la humanidad de Can, su empatía y su deseo de proteger a quienes lo rodean. Son una prueba de su integridad, su sensibilidad y su capacidad de preocuparse por los demás. Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Hemos explorado las posibles preocupaciones de Can Yaman, analizando el contexto, la cultura y la complejidad de la relación entre él y Demet Özdemir. Hemos desenterrado los rumores, las especulaciones y las posibles motivaciones detrás de las acciones de Can. Pero, ¿qué más podemos decir sobre este tema? ¿Hay otros aspectos que no hemos considerado? ¿Qué le depara el futuro a Can y a Demet? Aquí, algunas preguntas abiertas para la reflexión. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre Can y Demet a lo largo del tiempo? ¿Han aprendido a lidiar con la presión mediática y las expectativas de los fanáticos? ¿Cómo han influido sus respectivas experiencias sentimentales en su amistad? ¿Qué papel juegan las redes sociales en su relación? ¿Qué consejo le daría Can a Demet si pudiera? ¿Cómo podemos, como espectadores, respetar su privacidad y su libertad de elección? En última instancia, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que solo ellos pueden resolver. Sin embargo, este análisis nos ha permitido explorar las posibles motivaciones, los miedos y las inquietudes de Can, revelando su humanidad y su sensibilidad. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis.
No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.